Reconstruido. Capítulo 9. No te dejes pisotear. Los profesores. Gritó Asido. ¿Pero por qué? En resumen, creemos que, debido a las circunstancias de su primer semestre, la generación de estudiantes de este año requiere un enfoque más desafiante. ¿Por qué Plus Ultra es nuestro lema, Asido-san? Los ojos de Nezu reflejaban una intensa diversión. En ese momento, Aizawa intervino. Cada uno de ustedes ha sido dividido en parejas y se enfrentarán a un profesor cuyo trabajo es llevarlos al límite y ver si ceden. No piensen en nosotros como sus instructores ni sus maestros. Para este ejercicio, somos villanos. Su rostro se iluminó con una cruel sonrisa que envió ríos de terror por las espaldas de uno. En ese sentido, debido a nuestra reciente expulsión de Mineta, hizo una pausa para que los vítores dispersos se calmaran. Tenemos una vacante para el asiento 19. Por lo tanto, las ofertas para intentos de transferencia se enviaron a los estudiantes con las mejores calificaciones que no eran de heroísmo. Sal y preséntate, chico. Desde detrás de la plataforma elevada donde esperaban los profesores, Shinzo Itoshi salió. Su cabello morado flotaba sobre una versión más corta del arma de captura de Aizawa que le cubría los hombros. Alrededor de su cuello llevaba una extraña máscara negra que se ajustaba a su mandíbula. Llevaba su uniforme de gimnasia como base, aunque a Izuku le pareció que sus zapatos habían sido mejorados. Miró con el ceño fruncido a la clase reunida, y muchos de ellos tuvieron un pensamiento similar. Parece un mini Aizawa. No estoy aquí para hacer amigos. He aceptado que Shinzo participe en sus exámenes a modo de prueba. El equipo al que pertenecerá requerirá que tanto Shinzo como su compañero crucen la salida o capturen a su oponente. Si aprueba, también podrá asistir a su campamento de entrenamiento, donde podremos evaluarlo más a fondo. Se oyeron algunos murmullos entre la clase reunida. Ojiro, en particular, parecía incómodo y un poco enfadado. Sin embargo, lo más sorprendente fue la mirada furiosa que Asido dirigió a la nueva estudiante. Tenía los brazos cruzados y cualquier rastro de nerviosismo por los exámenes finales se había borrado de su rostro. Izuku no recordaba haberla visto tan seria en ningún otro momento. Ahora, dijo Nezu, aplaudiendo. Anunciemos a los compañeros y a sus villanos. Primero tendremos a Shinzo Itoshi y Todoroki Shoto. Tu oponente seré yo, declaró Aizawa, recuperando por completo su sonrisa maliciosa. Shinzo palideció y miró a su mentor lleno de miedo, mientras que Todoroki parecía impasible. A continuación, Uraraka y Aoyama contra 13. Los anuncios continuaron. Tenya y Ojiro se enfrentarían a Power Loader, Sato y Kirishima contra Cementos, Tsu y Tokoyami vs Ectoplasm. Cuando se anunció cada emparejamiento, Izuku sintió un peso en su estómago. No, él no. Por favor, ¿por qué él? Agakure y Shoji contra Snipe. Asido y Kaminari contra Nezu. Koda y Hiro contra Present Mic. Uno por uno, sus compañeros de clase fueron anunciados sus tareas. Me enfrentaré a Yaoyorozu y Zero, dijo Medianoche con un guiño. Espero que hayas dado lo mejor de ti, porque tengo una picazón que me muero por rascar. Hizo restallar el látigo y un chorro de sangre brotó de la nariz de Zero. Izuku vio cómo la sonrisa sádica de su maestro se transformaba en una mirada compasiva. ¡Ay, qué demonios! Midoriya, Izuku y Bakugou Katsuki se enfrentarán. Una ráfaga de viento interrumpió a Aizawa cuando el símbolo de la paz aterrizó frente a la plataforma. Estoy aquí para darles una lección, chicos. El traje de la edad de plata de All Might brillaba al sol. Su capa, un reflejo de la de Izuku, ondeaba al viento. Sus ojos irradiaban intensidad, pero Izuku aún sentía la necesidad de emocionarse con su héroe favorito. No importa cuántas veces lo vea, sigo impresionado. Izuku miró a su compañero de examen, quien miraba con furia al héroe número 1. Aún así, tenía que ser él. Izuku hizo todo lo posible por estirarse e ignorar la creciente preocupación que se había arraigado en su interior. Estaría bien. No era como si Kacchan pudiera atacarlo durante el examen. Si había algo en lo que Izuku podía confiar sobre su amigo convertido en abusador, convertido en rival, convertido en un imbécil, era en que quería ganar. Necesitaba ganar para demostrar que era el mejor, así que confiaba en que encontraría la manera de trabajar con él. Aunque, admitió para sí mismo, no veo cómo podemos pasar sin salir corriendo. Puede que tenga confianza, pero no soy un suicida. Es imposible que el 8% de One for All sea suficiente para enfrentarse a All Might. Consideró brevemente intentar una estrategia con Kacchan, pero abandonó la idea enseguida.
¿Qué sentido tiene? Es más probable que me grite y despotrice que me escuche. Supongo que tendremos que averiguarlo sobre la marcha. Izuku terminó de calentar y se dirigió a la zona de observación. Su partido era el último, así que entrenaría más tarde, pero no quería calentar del todo solo para volver a enfriarse. Además, pensó, quizá ver a los demás me dé algunas ideas. Deku-kun. Oye, ven aquí. Ochako saltó y saludó con la mano para llamar su atención, e Izuku hizo todo lo posible por ignorar las partes más nerviosas de su mejor amigo. Pensamientos puros, Izuku. Pensamientos puros. Recovery Girl, la playa de Dagobah, el sabor del cabello de All Might. Para cuando llegó junto a Ochako frente a las pantallas, se sintió un poco más en control de sus hormonas. Oye, Ochako. ¿Están despiertos Shinso y Shoto? Sí, ya casi terminan. Izuku miró la pantalla justo a tiempo de ver una enorme pared de hielo que dominaba el horizonte de su centro de batalla. Parecía que discutían la mayor parte del tiempo, pero de repente empezaron a trabajar juntos en perfecta sincronía. Sinceramente, es un poco raro. La cámara cambió para mostrar a Aizawa presionando la ventaja contra Shoto. Sus golpes eran precisos y potentes, abrumando rápidamente las defensas de Shoto y obligándolo a retroceder. Shinso estaba atado a un poste de luz cercano y parecía estar jugueteando con la máscara en su mandíbula. Aizawa agarró el tobillo de Todoroki, tirándolo al suelo. Cuando iba a preparar el golpe final, el maestro se tambaleó hacia atrás como si le hubieran disparado. Izuku vio que su boca se movía ligeramente antes de que todo su cuerpo se aflojara. Shoto logró levantarse y cojear hasta el inmóvil Eraserhead y ponerle las esposas en los brazos. El equipo Todoroki y Shinso pasan. Proclamó el locutor robótico. ¡Guau! Eso fue genial. Ochako levantó el puño. Me pregunto qué dijo Shinso para obtener una respuesta de Aizawa-sensei. Izuku se encogió de hombros. Tengo más curiosidad por saber por qué dejaron de pelear. El siguiente grupo, Kirishima y Sato, comenzaron su examen y lucían desaliñados cuando Shinso y Shoto se dirigieron al centro de observación. Hola chicos. Lo hicieron genial. Gracias, dijo Shoto. Tenía la nariz un poco hinchada, probablemente rota por Aizawa y curada por Recovery Girl. Fue difícil, pero lo logramos. Entonces, Shinso, ¿qué pasó con lo de no tener amigos, No somos amigos. Shinso parecía estar mejor que su homólogo, aunque el agotamiento era evidente. Sin duda, tendría que mejorar su resistencia en el futuro. La princesa de hielo era un medio para un fin. Solo llegamos a un acuerdo temporal, nada más. Aún así, voy a vencerte. ¿Entonces quieren ser rivales? Preguntó Ochako. Deku-kun, ¿no tienes ya suficientes rivales? En realidad es solo uno, señaló Izuku. Kacchan y yo éramos amigos y ahora, bueno, es complicado. Yo también me considero tu rival, dijo Shoto. Puede que seamos amigos, pero aún así voy a competir contigo. ¿Sí? Uraraka rodeó con el brazo a Shinso, teniendo que saltar para hacerlo, y lo bajó a su altura. Pueden ser amigos y rivales, ¿verdad? Todos nos animamos para mejorar. Suéltame. Shinso se zafó del brazo de Uraraka y empezó a alejarse. No necesito amigos, y desde luego no te necesito a ti. Cuando el chico más alto salió de la habitación, Izuku no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Oh, seguro que vas a conquistarlo. Le doy 6 semanas antes de que Izuku lo haga suplicar ser nuestro amigo. Izuku balbuceó mientras Todoroki asentía. ¿Qué? Chicos, no soy tan malo. En fin, ¿qué le dijo Shinso a Aizawa para que les respondiera? Oh, usó mi voz y gimió. Más fuerte, papi. Ochako se echó a reír. ¡Qué genial! Su cara desde aquí no tiene precio. ¿Y por qué dejaron de pelear? Llegamos a un acuerdo mutuo sobre las muchas fallas de mi padre. También le señalé que si no colaboraba conmigo, no habría forma de que aprobara, incluso si lograba derrotar a Aizawa por sí solo. ¿Sabes? Dijo Ochako, eres mucho más astuto de lo que la gente cree, Shoto-kun. Gracias. Katsuki caminaba de un lado a otro frente al autobús que lo llevaría a su arena. Le importaba un bledo si los extras aprobaban o no, así que no tenía sentido ver sus exámenes. Lo único que importaba era la paliza que estaba a punto de asestarle a All Might. Llevaba 20 minutos trotando y caminando y sus 2 guanteletes estaban casi llenos. Serían la clave. Katsuki tenía una idea aproximada de un plan.
Consistía principalmente en acercarse lo suficiente como para no poder usar esos puñeteros ataques de presión de aire y desatar el infierno sobre su cabeza. Sería suficiente. Ningún plan complicado podría seguir el ritmo del abrumador poder de All Might, y correr era de cobardes. Katsuki Bakugou no era un maldito cobarde. No dudó ni un segundo que ese maldito nerd se me haría encima e intentaría hacerlo correr despavorido. Al fin y al cabo, era el camino de los débiles. Si Deku era tan arrogante como para pensar que Katsuki necesitaba su ayuda, bueno, le mostraría a ese nerd su lugar. Katsuki sintió que se le aceleraba el corazón y que la sangre le ardía. No habría cuartel. Ni rendición. Ni huir a buscar ayuda, refuerzos o como quisieran disfrazar su cobardía esos malditos perdedores. Katsuki no aceptaría nada menos que una victoria completa y total. O moriría en el intento. Izuku respiró aliviado cuando el locutor de IA comunicó el fallecimiento de Momo y Zero. Zero había quedado inconsciente casi al instante, a pesar de que Momo le había ofrecido una máscara de gas, lo que obligó a la joven heroína de la creación a enfrentarse sola a Midnight. Izuku conocía de sobra la calidad de su mentor como combatiente, y sentía lástima por Momo. A pesar de su ventaja en fuerza y velocidad, cada vez que entrenaban, se encontraba atado y a merced de Midnight. Momo había acabado creando varios explosivos pequeños que detonaban con un temporizador, distrayendo a Midnight lo suficiente como para que creara un rifle que disparaba balas de yeso que se endurecían al impactar. Entre su ventaja en alcance y la limitada eficacia del don de Midnight, Momo había logrado acercarse lo suficiente como para atravesar la salida justo antes de que se agotara el tiempo. Con el aprobado de Momo, Izuku sospechaba que Aizawa no vería con buenos ojos que Zero se quedara dormido durante todo el examen, ya fuera por celos o por cualquier otra razón, solo 2 grupos habían reprobado. Sato y Kirishima habían sido acorralados, literalmente, por cementos, y Ashido y Kaminari nunca tuvieron una oportunidad real de vencer al director. Por mucho que se compadeciera de sus amigos, Izuku sentía como la ansiedad crecía en su interior. Le daban vueltas las tripas ante las adversidades que se le presentaban. No solo tendría que encontrar la manera de colaborar con Kacchan, sino que también tendrían que idear una estrategia para escapar o vencer a All Might. El hombre que había ostentado el primer puesto en heroicidad durante 40 años, su ícono y mentor personal, quien le había enseñado desde el principio de su aventura. El hombre cuyo don Izuku solo podía usar en un 8%. Sin presión, ¿verdad? Las mariposas en su estómago se sentían más como serpientes, retorciéndose en su interior y enroscándose. El viaje en transbordador a su zona de pruebas había estado lleno de un silencio tenso. La ira y la determinación parecían emanar de Kacchan en oleadas, y aunque Izuku solía admirar la confianza de su amigo, ahora tenía la sensación de que la ira se dirigía principalmente hacia él. Su arena era un enorme paisaje urbano de aproximadamente 1 milla de diámetro. La alegre voz robótica emanaba del poste de salida. Comienza el examen de Midoriya y Bakugou. ¿Listos? Vamos. Kacchan avanzó de inmediato. Ni una sola vez en los últimos 10 minutos había mirado a Izuku, y parecía que seguía con la costumbre. Izuku reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Tenía que pensar. Claramente, su colaboración no se basaba en la habilidad. Tanto él como Kacchan estaban entre los mejores en las prácticas y luchaban por el segundo puesto con ida en la clasificación de la clase. No, los profesores definitivamente lo habían planeado para obligarlos a trabajar juntos. Y como siempre, me toca a mí intentar controlar las tonterías de Bakugou. Kacchan, necesitamos un plan. Bakugou siguió caminando. No podemos simplemente abalanzarnos sobre All Might. Nos destruirá. Deberíamos usar tácticas de guerrilla y dirigirnos a la salida. Solo lo enfrentaremos cuando sea necesario para ganar tiempo para que el otro escape paso, paso, paso. Kacchan, ¿me estás escuchando siquiera? Paso, paso, paso. Oye. Izuku agarró el brazo del otro chico y lo sorprendió un dolor agudo en la mejilla. Cuando recuperó el sentido, se encontró en la calle sujetándose la mejilla mientras Bakugou se cernía sobre él. Voy a decirlo una vez, imbécil inútil. Quítate de mi camino. Me importa un bledo cualquier mierda que estés diciendo, imbécil sin don. Si vuelves a meterte en mi camino, te mato, ¿entiendes, Deku? Bakugou se dio la vuelta y caminó calle abajo hacia el centro de la ciudad, dejando a Izuku escupiendo sangre en el pavimento. Izuku sintió un rayo de ira al rojo vivo inundar su cuerpo. Bien, ¿quieres morir, imbécil egoísta? Adelante, maldito seas.
Izuku se impulsó del suelo e invocó la máscara completa. Su don pareció encenderse y reaccionar a sus emociones porque los relámpagos que lo rodeaban eran más caóticos que nunca. No sé por qué esperaba otra cosa. Siempre ha sido así. Izuku saltó a los tejados para tener una mejor línea de visión. La salida estaba en el lado norte de la ciudad, frente a su puerta de salida, pero Izuku podía tomar una ruta un poco más tortuosa para llegar allí y evitar la plaza central donde las explosiones ahora comenzaban a iluminarse. Cargó One for All y comenzó a abrirse paso por los tejados. Sin embargo, derrapó hasta detenerse cuando la voz de su mentor entró en su cerebro. Los héroes son los que corren ante el peligro, muchacho. Actúan cuando nadie más lo hace. Entrometerse en asuntos donde no te conviene es el sello distintivo de un héroe. Izuku suspiró. ¿Cuán decepcionado estaría All Might si huía de la pelea y de su compañero asignado? ¿Importaría si lograba salir y aprobaba el examen si lo hacía sacrificando a alguien? Incluso si esa persona lo odiaba y no lo quería cerca. Reprimió su creciente frustración y se dirigió al centro de la ciudad falsa. En el peor de los casos, siempre podría agarrar a Kacchan y huir. O simplemente ir a la salida si parecía que se las arreglaba. No sé por qué, pensó Izuku mientras saltaba por los tejados y las ventanas. Pero la culpa es de medianoche. Quiero que se vaya, Shouta. Juro por Dios que más te vale dejarme salir ahora mismo. Nemuri forcejeó con el arma de captura de Aizawa. Golpeó a otro estudiante durante el examen. ¿Cómo no es eso descalificación inmediata y reprobado? Técnicamente no va contra las reglas, Kayama. Midoriya estaba protegido cuando le hizo algo similar a Mineta, aunque me interesará mucho saber cuáles son las razones de Bakugou cuando todo esto termine. La sonrisa burlona de Nezu no apaciguó en absoluto la ira de Nemuri. Te dije que esto pasaría. Y parece que Midoriya está bien, intentó consolarlo Hisashi. Mira, el pequeño oyente se dirige a la gran pelea ahora mismo. Nemuri se burló. El chico que se rompió todos los dedos en el festival deportivo corriendo directo al peligro. Me quedo en shock, Hisashi. Este chico no se preocupa en absoluto por su salud. Por eso nosotros, como sus profesores, deberíamos detener este examen. Shouta miró al director. Tiene razón, Nezu. ¿Deberíamos intervenir? No hace falta. Parece que Yagi se encarga por ahora. Nemuri puso los ojos en blanco. Como si fuera mejor. Midoriya probablemente aprendió todas esas tonterías del autosacrificio directamente de él. De todas formas, es él quien está en el terreno, Kayama. Dejaremos que All Might se encargue por ahora, y si es necesario intervenir, lo haremos. La mirada de Nemuri podía derretir el acero, pero Nezu parecía impasible. Maldita sea, rata. Pensó. Al menos cuando torturo a la gente es consensuado. Levantó la vista hacia la pantalla donde All Might estaba repartiendo el trabajo a Bakugou. Por favor, Izuku, por favor, sal de esta sano y salvo. El ojo de Izuku se crispó al ver a Bakugou ser lanzado como un muñeco de trapo. ¿Este era su gran plan? ¿Esto era lo que Kacchan insistía tanto en que no se interpusiera? El rubio desató otra ronda de explosiones dirigidas a la cabeza de All Might. El héroe bloqueó los disparos con la izquierda y envió un uppercut de respuesta directamente al estómago desprotegido de Bakugou. Bilis y saliva salieron a su paso mientras Katsuki salía volando por la calle. Saltó una vez, como una piedra en el agua, antes de estrellarse contra un coche aparcado. Aún así, Bakugou logró ponerse de pie con las piernas temblorosas antes de lanzarse por los aires. Le concedo esto, Kacchan siempre ha sido implacable. Pero siempre ha sido tan estúpido. Cada explosión que soltaba era interceptada por el gigante o esquivada por completo, una mancha amarilla y roja que hacía girar a Bakugou. La forma en que su mentor se movía era casi astuta. Era difícil imaginar que un hombre tan grande o fuerte pudiera moverse tan rápido, pero estaba luchando contra All Might. Izuku podía superar cómodamente a la mayoría de sus compañeros con un 10% de velocidad. All Might se movía 10 veces más rápido. Bakugou soltaba una ráfaga y All Might aparecía tras él para asestarle un golpe en su costado desprotegido. Bakugou se defendía y el maestro atravesaba su guardia. A cada paso, Katsuki era superado. Este era el verdadero poder del símbolo de la paz. El hombre que había ostentado el puesto número 1 indiscutible durante casi medio siglo. Fue más que aterrador. Bakugou logró distanciarse un poco lanzándose por los aires, girando al mismo tiempo. Izuku lo alcanzó segundos antes que All Might, quien arrancó un trozo de asfalto a modo de escudo improvisado.
Impacto de obús. La espiral de fuerza conmocionante y llamas abrazó la intersección. Al extinguirse las llamas, Olmig giró y arrojó el trozo de carretera hacia Bakugou. El estudiante cayó al suelo rodando para disipar el impacto. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo. Respiraba con dificultad y aún le temblaban las piernas. Desde su posición sobre ellos, Izuku tenía claro que el otro chico se estaba quedando sin energía. Aún así, Bakugou extendió las manos hacia atrás y disparó 2 ráfagas más pequeñas para acortar la distancia una vez más. ¿Eso es todo lo que tienes, viejo? Joven Bakugou, sé razonable. Olmig esquivó un codazo explosivo con el revés de un manotazo y saltó para esquivar el impacto de su otra mano. El fuego ennegreció el hormigón mientras los escombros salían disparados por los aires. No estás en condiciones de seguir luchando. Será mejor que te rindas. Bakugou lanzó un grito feroz y pareció precipitarse aún más al frenesí. ¿Quieres algo razonable, maldito plagio de Superman? Pues aquí tengo algo razonable. Una imitación. Soy el auténtico, jovencito. Olmig soltó un graznido ofendido antes de agarrar a Bakugou por el codo derecho, justo debajo de su brazalete. Ahora es tu hora de quedarte quieto, Bakugou. Levantó la otra mano para sujetar el hombro izquierdo de Bakugou. La sonrisa feroz de Katsuki se ensanchó desde donde colgaba en el agarre de Olmig. ¿Qué tal si te vas a la mierda y te mueres, cabrón? Katsuki se retorció entre las enormes garras del héroe hasta que el cañón de su guantelete encaró el rostro atónito de Olmig. Agarró el seguro con los dientes y tiró, gritando hasta la vista, cabrón. ¡Bum! La explosión resultante hizo volar a ambos combatientes, e Izuku tuvo que cubrirse los ojos por el calor, incluso desde arriba. Algo de sudor debió de haber manchado a Olmig durante la pelea, pensó Izuku. Quizás solo pudiera encenderlo con las palmas de las manos, pero todo funciona como combustible. Observó los restos donde Bakugou comenzaba a despertar. Aún así, ja. Ja ja ja. Ja 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 ja. La risa de Katsuki sonaba especialmente desquiciada con la plaza ahora en ruinas a su alrededor. Toma eso, maldito bastardo. Katsuki se agarró el hombro derecho, gravemente dislocado por la fuerza de la explosión, y lo acomodó con un grito. Buen intento, joven Bakugou. Pero es demasiado pronto para celebrar. El horror se dibujó en el rostro de Katsuki. No, eso debería haberte matado. ¿Por qué no te tumbas y te mueres de una vez? La figura encapuchada de Olmig emergió de la tienda por la que había sido lanzado. Sus ojos azules brillaban con poder, como estrellas gemelas en el humo que emanaba del edificio. Olmig siempre había sido más que un hombre normal, pero este era un árbitro divino con forma mortal. Izuku sabía exactamente cuánta fuerza contenían esos guanteletes. Que se hubiera encogido de hombros así era como los villanos veían a Olmig. Porque la justicia nunca se rendirá. Siempre luchará. Izuku solo vio una imagen borrosa donde una vez estuvo su mentor. Oyó el chasquido de la barrera del sonido al romperse y sintió el viento avivado por el movimiento de Olmig. En un instante estaba allí, sonriéndole con esa terrible sonrisa a Bakugou, y al siguiente el chico salió disparado calle abajo, atravesando una casa y saliendo por el otro lado. Izuku estaba asombrado. ¿Es esto, todo el poder de One for All? Bueno, joven Midoriya, ¿no crees que deberías ir con tu amigo? Izuku intentó mirar por encima del hombro al oír la voz, pero un Texas Smash lo envió volando. El mundo estaba hecho de dolor y alternaba entre puntos oscuros y claros, pero Izuku estaba bastante seguro de que solo había destrozado 3 rascacielos cuando se detuvo. El uno para todos le ayudó a aumentar un poco su resistencia, pero al parecer la había gastado toda en evitar que muriera del todo, ya que le dolía todo el cuerpo. Aún así, se puso de pie mientras su mentor aterrizó en el pavimento frente a él, destrozando la calle en pedazos. ¿Cansado de huir, muchacho? No te culpo, claro. En cuestión de poder, sus ojos se oscurecieron y su famosa sonrisa se tornó siniestra. Estás fuera de mi alcance. Izuku sintió que la ira y la frustración que había estado ignorando salían a la superficie. Por supuesto que sabía que estaba superado. Esto era el maldito Olmig. No había forma de que pudiera vencer a su mentor. Toda la prueba había estado condenada al fracaso desde el principio. También estaba efectivamente atrapado. Con Bakugou más o menos fuera de combate, Izuku ya no podía correr hacia la salida. Estaba atrapado en una pelea que no tenía esperanza de ganar, sin ruta de escape ni refuerzos. Le picaba la piel de rabia.
Incluso ahora que tengo un don, tengo que ser el diferente, ¿eh? Todos los demás tienen un compañero con el que trabajar o un maestro al que vencer. Me quedé atrapado en una batalla que no puedo ganar con un perro que ladra y no coopera. Esto es una mierda. Uno para todos se disparó alrededor de Izuku, el don percibiendo su ira. Bueno, no me rendiré, la aceptaré. Vas a tener que arrancarme esta victoria de mis frías manos muertas. El suelo bajo sus botas se quebró con la fuerza de su salto. Uno para todos cantaba en su sangre la llamada a la batalla. Esquivó el golpe inicial de All Might, y le asestó una patada circular en el estómago. Saltó hacia atrás, fuera del alcance de las manos de su mentor, y se lanzó hacia adelante de nuevo, asestando 3 golpes rápidos a la cabeza antes de salir disparado de nuevo. Tengo que seguir moviéndome. Si dejo que me agarre, no podré escapar. Prioriza la evasión. Concéntrate en golpes rápidos y contundentes. Su don latía en su interior. Sentía la piel tirante y caliente, casi rozando el músculo al moverse. La presión era increíble. Sentía como si sus huesos fueran a colapsar por la tensión. Esto definitivamente supera el 10%, pensó Izuku. Parece casi el 12%. Izuku conectó un golpe de izquierda a las costillas de su mentor y casi gritó de dolor. Pero no puedo controlarlo. Por favor, que sea suficiente por solo unos minutos. Izuku vio una abertura en la guardia de su maestro. Se había extendido demasiado en su última estocada y su clavícula y cuello quedaron expuestos. 12% Manchester Smash. Izuku giró la pierna en una brutal patada de hacha, y se dio cuenta demasiado tarde de que todo había sido una finta. La enorme mano de All Might lo rodeó con la pierna y el héroe soltó una risita. Definitivamente has mejorado desde principios de año, jovencito. Pero la experiencia aún supera al espíritu joven. Izuku vio cómo los colores del mundo se mezclaban mientras era lanzado en círculo alrededor de la cabeza de All Might antes de ser lanzado de vuelta a la plaza central. Cualquier edificio que quedara en pie después de la primera vez que Izuku había sido lanzado sin contemplaciones a través de ellos se derrumbó con su viaje de regreso. Izuku abrió una zanja en la calle mientras su impulso lo detenía. Izuku vomitó una vez que se detuvo, afortunadamente logrando evitarlo a través de su aturdimiento giratorio. Se puso a gatas antes de escuchar el estruendo revelador de All Might aterrizando junto a él. Levantó la vista hacia el rostro de su mentor que no mostraba rastro de compasión. Estoy segura de que tus amigos se lo pasarán genial en el campamento de verano sin ti, ahora ¿por qué no? Muere. Una ola de fuego y una fuerza conmocionante destrozó el suelo a su derecha. All Might logró contener la peor parte con un golpe preciso, pero su entorno se transformó una vez más en un ardiente escenario postapocalíptico. Delirante, Izuku se preguntó cuánto costaría reemplazar toda esta propiedad dañada, y decidió que se preocuparía por eso una vez que los otros 2 All Might se fueran. Te lo dije, tu pelea es conmigo, bastardo de mierda. Bakugou voló hacia All Might con toda la furia y convicción de un mártir. Logró deslizarse bajo la guardia del hombre más grande y poner su palma contra la cara de All Might. Pudrete en el infierno. Explosión tras explosión detonaron a centímetros de la piel y los ojos de All Might. Al ver la falta de efecto, Bakugou frunció el ceño y lanzó más ráfagas de su mano. ¿Por qué no te mueres de una puta vez? Una mano enorme se levantó y aplastó el guantelete sin usar de Bakugou, la otra agarró la cara del chico en un espejo de su agarre en All Might. El héroe giró y estrelló a Bakugou sobre Izuku, enviando a ambos chicos a estrellarse más profundamente en el pavimento. Izuku apenas pudo gemir por el dolor en el fondo de su maldita pila de perros. Y te lo dije, Bakugou. La justicia nunca morirá. Izuku logró salir primero del cráter donde All Might los había metido y se paró con piernas temblorosas ante su mentor. Levantó los puños en una débil guardia antes de gritar por encima del hombro. Kacchan, corre hacia la salida. Puedo contenerlo hasta que llegues. Los escombros donde los habían plantado se movieron cuando Bakugou se puso de pie, tambaleándose. No me digas qué hacer, maldito nerd. Tú eres el más herido de los 2. Espetó Izuku. Deja de discutir y vete ya. Izuku se giró hacia All Might, pero un susurro en su cabeza le advirtió que algo se avecinaba. Ya se había hecho a un lado cuando se dio cuenta de que Bakugou había desatado una explosión dirigida a él. Te dije que te apartaras de mi camino, Deku. Deja de menospreciarme ya. No te necesito ni a ti ni a nadie más, ¿entiendes? ¿Por qué no puedes simplemente trabajar conmigo?
Izuku le lanzó un ráfaga de aire a Olmig, añadiendo un dedo torcido a la lista mental de dolores y molestias que había acumulado hasta ahora. ¿De verdad tienes que ser tan difícil? Vamos, vamos, chicos. Tranquilos los dos. Vete a la mierda, inútil. Esta es mi pelea. Más explosiones dispersaron los escombros. Olmig e Izuku se tambalearon por el impacto. Voy a ser el mejor, aunque tenga que matarlos a ambos para lograrlo. Izuku sintió que algo se rompía en su interior. Su brazo se alzó hacia Bakugou por voluntad propia. Toda la ira, frustración y rabia que habían ido creciendo en su interior se contrajo de repente en el centro de su palma antes de estallar. Una masa de zarcillos negros se disparó hacia adelante, envolviéndose alrededor de la cintura de Katsuki. Con un grito gutural, giró y arrojó a su compañero. Los látigos se lanzaron hacia adelante en un arco descendente y Bakugou salió despedido por la puerta de escape. Un alegre din anunció que habían pasado. Izuku solo podía sentir el latido de su sangre corriendo en su cabeza. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ahora que aparentemente habían cumplido su orden tácita, los látigos comenzaron a azotar desde su brazo. El negro manaba de su piel como miles de cuchillos arrastrándose por sus nervios. 2 hebras, más gruesas que postes de teléfono, estallaron de su codo. Se enroscaron alrededor de un rascacielos, e Izuku salió disparado hacia adelante, chocando contra el costado del edificio. Su cabeza se estrelló contra la mampostería. Un torrente de sangre caliente le hizo saber que probablemente tenía la nariz rota. Sin embargo, esa era la menor de sus preocupaciones, ya que docenas más de esos tentáculos que se extendían como garras explotaron desde su espalda. La piel debajo de ellos se partió y se rehizo mientras se forzaban a salir desde adentro. No puedo detener esto. ¿Qué demonios es este poder? Cualquier estructura en un radio de 3 bloques quedó destrozada. Trozos de escombros salieron disparados como agua de un charco. Izuku solo pudo gritar al sentir que sus nervios ardían con la inmensa presión del horror sobrenatural que había emergido de su cuerpo. Pronto perdió el sentido de la orientación cuando los tentáculos se engancharon a muros y edificios aún no derruidos antes de lanzarlo, estrellándolo contra todos. Mi muchacho. ¿Estás bien? Aguanta. Olmig se abrió paso entre los hilos de un negro azote mientras se dirigía hacia Izuku. Izuku quería gritarle. ¡No! Huye. No te acerques. No te preocupes, joven Midoriya, porque soy dulce pastel de manzana. Olmig cayó de rodillas sujetándose la entrepierna donde un enorme zarcillo que se había arrancado de la pierna de Izuku se había estrellado contra él. Su mentor gritó en falsete. Tal vez solo dame un segundo, estaré allí enseguida, muchacho. Un grupo de 6 enredaderas oscuras giraron juntas en una espiral trenzada y golpearon al héroe número 1 como una pelota de jonrón. Los sonidos de más devastación sucediendo en la ciudad falsa resonaron en sus oídos. Les estás lastimando. Tienes que parar, Izuku. Toma el control de esto. Izuku. El aroma del don de Midnight le invadió la nariz. Izuku captó un destello rojo proveniente de los otros profesores antes de que se perdiera.